¿Qué pasaría si te dijera que los años 1960 no fueron solo signos de paz y poder de las flores, sino también el hogar de películas tan impactantes que los censores prácticamente las enterraron vivas? Películas que hicieron desmayar a los críticos, enfurecer a los políticos y a los dueños de cines guardar los rollos en bóvedas. ¿Cómo pudo una sola década producir tantos escándalos en la pantalla? Mantente atento, porque vamos a sumergirnos en 15 películas explosivas de los años 60 que sacudieron Hollywood y desaparecieron de la vista hasta que audiencias atrevidas las trajeron de vuelta. Psicosis, 1960. Alfred Hitchcock no solo lanzó un thriller en 1960, lanzó una bomba en el cine estadounidense. Psicosis comenzó con algo inaudito en ese momento. Una pareja no casada compartiendo una habitación. Solo eso hizo que los grupos religiosos se enfurecieran. Pero luego vino la infame escena de la ducha. Los espectadores gritaron, se desmayaron, incluso salieron corriendo de los cines. Algunos cines incluso instalaron sales aromáticas para emergencias del público. Los críticos lo tacharon de enfermizo. The New York Times lo llamó una mancha en la industria. Hitchcock se inclinó hacia el caos. Prohibió la entrada tardía a las proyecciones, obligando a los cines a poner enormes carteles. No se admite a nadie después de que comience la película. Las filas rodeaban las manzanas de la ciudad. Los fanáticos estaban aterrorizados, pero no podían apartar la mirada. Lo que realmente hizo que los censores entraran en pánico fue la idea de un asesino que parecía ordinario. Norman Bates no era un monstruo con máscara. Era un educado recepcionista de motel que podría vivir al lado. Eso asustaba a la gente mucho más que cualquier criatura con traje de goma. Durante años, las estaciones de televisión se negaron a mostrarla sin cortes. Los críticos intentaron enterrar el experimento de Hitchcock por ser de mal gusto. Sin embargo, el público tuvo la última palabra, convirtiendo a Psicosis en una de las películas más rentables de la década. Irónicamente, la misma película que algunos querían ocultar terminó inventando el cine de terror moderno. Hoy en día, la escena de la ducha se estudia cuadro por cuadro, pero en aquel entonces se trataba como un crimen. Espartaco, 1960. En la superficie, Espartaco parecía otra gran epopeya romana, con Kirk Douglas blandiendo espadas y marchando ejércitos. Pero detrás de las sandalias y los carros había una tormenta política. ¿Por qué? El guión fue escrito por Dalton Trumbo, un guionista incluido en la lista negra en los años 40 por negarse a testificar ante el Congreso. Hollywood había jurado no dejarlo trabajar nunca más. Douglas rompió esa regla no escrita al poner el nombre real de Trumbo en los créditos. Ese único crédito provocó ondas de choque. Los políticos pidieron boicots. La Legión Americana atacó la película como antiamericana. Algunos cines se negaron rotundamente a proyectarla. Los jefes de los estudios entraron en pánico, temiendo que Douglas hubiera invertido millones en un proyecto que nunca se permitiría tener éxito. Pero el público llenó los cines de todos modos. La controversia ayudó a impulsar las ventas de entradas, convirtiendo a Espartaco en un éxito que rompió el poder de la lista negra. Las batallas no terminaron allí. Los censores intentaron eliminar secciones enteras. La escena del baño romano se consideró demasiado sugestiva y durante décadas estuvo ausente en la mayoría de las versiones. El propio Douglas admitió que tuvo que luchar con uñas y dientes para mantener la película intacta. Las escenas faltantes solo fueron restauradas décadas después, mucho después de que el público ya había coronado a Espartaco como una leyenda. Al final, Spartacus no se trataba solo de esclavos levantándose contra Roma, se trataba de artistas levantándose contra la censura. Rompió la lista negra y cambió Hollywood para siempre. Lo que comenzó como una apuesta arriesgada se convirtió en un punto de inflexión cultural, aunque muchos que vivieron la controversia intentaron fingir que nunca sucedió. The Manchurian Candidate, 1962. Imagina hacer un thriller político sobre un soldado lavado de cerebro entrenado para asesinar a un candidato presidencial y luego ver al presidente real ser asesinado en Dallas solo un año después. Eso fue lo que condenó a The Manchurian Candidate. Dirigida por John Frankenheimer y protagonizada por Frank Sinatra, impactó al público como un golpe en el estómago. Era elegante, ingeniosa y terriblemente plausible. Pero una vez que el presidente Kennedy fue asesinado en 1963, El mensajero del miedo pasó de ser un entretenimiento atrevido a algo demasiado real. Los distribuidores la retiraron de circulación. Algunos decían que el mismo Sinatra ordenó retirarla porque los paralelismos eran tan perturbadores. Durante años fue casi imposible encontrar una copia. Los críticos susurraban que Hollywood la había guardado a propósito, como si fuera demasiado peligrosa para que la gente la viera. El poder de la película provenía de lo ordinario que parecía todo, un soldado condecorado, controlado sin saberlo.
Una madre despiadada, manipulando la política. Una trama que parecía sacada directamente de los titulares. Cuando ocurrió una tragedia real, el público no pudo separar la ficción de la realidad. La película simplemente desapareció. No fue hasta finales de la década de 1980 que The Manchurian Candidate resurgió en un amplio lanzamiento. Para entonces, había ganado un estatus mítico como la película prohibida de Sinatra. Verla hoy, la película todavía lleva ese escalofrío inquietante. Sin embargo, en los años 60 era demasiado incómoda, oculta como un archivo secreto que nadie quería abrir. ¿Quién le teme a Virginia Woolf? 1966. Elizabeth Taylor y Richard Burton no solo eran una pareja poderosa de Hollywood, eran fuego y gasolina. ¿Y quién teme a Virginia Woolf? Fue la chispa. Adaptada de la obra de Edward Albee, la película atrapó a los espectadores en una sala de estar con dos personas destrozándose mutuamente con insultos, alcohol y juegos mentales. Los censores la odiaron. ¿Por qué? Porque cada línea de diálogo resumaba un lenguaje que el código anticuado de Hollywood había prohibido durante décadas. El estudio le suplicó al director Mike Nichols que lo suavizara. Se negó. El personaje de Taylor, Martha, llamaba a la gente chiflados y cosas peores. Eso puede sonar suave hoy en día, pero en 1966 era prácticamente dinamita. La Legión Católica de la Decencia exigió cortes. Los cines dudaron. La MPAA, atrapada en el pasado, no sabía qué clasificación darle. En lugar de prohibirla por completo, inventaron una nueva etiqueta, sugerida solo para audiencias adultas. Esa fue la grieta en la presa que eventualmente llevó al sistema de clasificación moderno. El escándalo solo añadió a su mística. Las audiencias acudieron en masa para ver a Taylor y Burton destrozarse mutuamente, como si estuvieran viendo un derbi de demolición matrimonial. La película continuó ganando 5 Óscares, demostrando que la controversia podía dar frutos. Pero en su primer estreno, muchas ciudades se negaron a mostrarla por completo. Para ellos, esto no era arte, era Hollywood, finalmente admitiendo que los adultos hablaban como los adultos reales realmente lo hacían. Bonnie y Clyde, 1967. Cuando Bonnie y Clyde llegó a los cines en 1967, los críticos estaban horrorizados, no solo sorprendidos, furiosos. El New York Times lo llamó una obra barata. ¿Por qué? Porque la película de Arthur Penn sobre 2 ladrones de bancos de la era de la Depresión trataba la violencia con una especie de extraña belleza. Las balas volaban en cámara lenta, la sangre salpicaba como un ballet, y el público se quedaba boquiabierto. Algunos lo llamaron inmoral, otros dijeron que era revolucionario. Al principio, la película fracasó. Warner Brothers casi la retiró de los cines después de un estreno desastroso, pero luego, las audiencias jóvenes comenzaron a llegar en masa. No estaban escandalizados, estaban electrizados. La noticia se difundió, y pronto Bonnie y Clyde fueron íconos de la rebelión. Mientras tanto, los censores suplicaban al estudio que cortara escenas, especialmente el tiroteo final. La respuesta fue no, la reacción fue intensa. Algunos cines se negaron a proyectarla. Los políticos la acusaron de glorificar a los criminales. Un crítico incluso dijo que era una bofetada a las fuerzas del orden, pero lo que no vieron fue el panorama más amplio. Bonnie y Clyde capturaron el desencanto de los años 60. Mostró que la autoridad no siempre era heroica, que los supuestos buenos no siempre ganaban. Ese era un mensaje que los jóvenes entendieron al instante. La ironía final. La película que se suponía debía ser ocultada y avergonzada terminó lanzando todo el nuevo movimiento de Hollywood. De repente, el realismo crudo y los antihéroes estaban en demanda. Bonnie y Clyde murieron en una lluvia de balas, pero su película reescribió las reglas del cine. ¿Adivina quién viene a cenar? 1967. ¿Para cuándo se estrenó? ¿Adivina quién viene a cenar? Sidney Poitier ya era el actor negro más respetado de Hollywood, pero ni siquiera él pudo salvar la película de la controversia. La historia era simple. Una joven blanca lleva a casa a su prometido, un exitoso doctor negro, para conocer a sus padres liberales. Suena inofensivo hoy, ¿verdad? En 1967 era dinamita. ¿Por qué? Porque el matrimonio interracial aún era ilegal en muchos Estados Unidos. Estados. La decisión de la Corte Suprema en el caso Loving contra. El fallo de Virginia, que lo legalizaba, había ocurrido solo meses antes del estreno de la película. Eso significaba que esto no era solo una historia, era una declaración, y las declaraciones ponían nerviosos a los censores. Algunos cines en el sur se negaron rotundamente a mostrarla.
Los periódicos debatían si Hollywood había ido demasiado lejos. Detrás de escena, 18, incluso el estudio estaba nervioso. El guión fue suavizado para evitar cualquier intimidad física que pudiera inflamar aún más al público. El mismo Poitier estaba frustrado, diciendo que estaba cansado de ser elegido como el hombre negro perfecto, brillante, educado, impecable. Los críticos acusaron a la película de ser demasiado cautelosa. Pero el público, de todos modos, asistió, muchos curiosos, solo para ver de qué se trataba el alboroto. La película ganó 2 premios Oscar, pero su legado es más grande que los premios. Adivina quién viene a cenar obligó al público a enfrentar la hipocresía de las personas tolerantes, que aún se estremecían cuando los ideales se convertían en realidad. Durante años después, las cadenas de televisión dudaron en emitirla sin cortes, y sin embargo, hoy se mantiene como una cápsula del tiempo, de un choque cultural que Estados Unidos no estaba listo para enfrentar. El Graduado, 1967. El Graduado parecía una comedia de madurez, pero se convirtió en una de las películas más controvertidas de la década. Dustin Hoffman interpretó a Benjamin Braddock, un graduado universitario confundido que deambula por una neblina de aburrimiento y expectativas. Lo que molestó a la gente fue la historia de un joven involucrado en una relación prohibida con una mujer mayor. Hollywood nunca había abordado el descontento suburbano con tanta franqueza. Los críticos estaban divididos. Algunos lo aclamaron como una genialidad. Otros lo criticaron por inmoral y barato. Grupos religiosos exigieron que fuera prohibido en varias ciudades. Lo que más les sorprendió no fue solo el contenido, sino el tono. El director Mike Nichols filmó los suburbios no como un sueño acogedor, sino como una trampa sofocante. Piscinas vacías, fiestas de cóctel silenciosas y la famosa banda sonora de Simon & Garfunkel convirtieron la comodidad de la clase media en una pesadilla. El público, especialmente los jóvenes, lo devoró. Vieron sus propias frustraciones reflejadas en la pantalla. La idea de que el sueño americano podría ser vacío se consideraba escandalosa en 1967. Pero al final de la película, cuando Benjamin y Elaine se sientan en silencio en ese autobús, sin sonreír, no triunfantes, sino perdidos en la incertidumbre, dejó a la gente conmocionada. A los censores les disgustó cuánto se salía con la suya la película. Argumentaron que su tono se burlaba de los valores estadounidenses. Los ejecutivos del estudio se preocuparon por las prohibiciones, pero Nichols se negó a suavizarla. ¿El resultado? Un éxito de taquilla que rompió expectativas, ganó premios Oscar y demostró que una película podía ser tanto escandalosa como tremendamente rentable. Durante años, los críticos intentaron descartarla como un truco. En cambio, El Graduado se convirtió en el modelo para películas sobre la rebelión generacional. Cool Hand Luke, 1967. Los ojos azules de Paul Newman pueden haber sido noticia, pero Cool Hand Luke hizo historia al desafiar a la autoridad en pantalla de maneras que Hollywood rara vez permitía. La película seguía a Luke, un delincuente menor enviado a una brutal cadena de presos en el sur. Lo que lo metió en problemas no fue solo la violencia, sino el mensaje subyacente. La autoridad es cruel, el sistema está roto y la rebelión tiene dignidad. Desde el principio, los censores se irritaron. Las escenas de Luke, siendo golpeado, torturado y humillado, pusieron a prueba los límites de lo que era aceptable. El infame concurso de comer huevos se convirtió en una broma cultural, pero para los censores fue otro recordatorio del tono inquebrantable de desafío de la película. Cuando Luke se burla de los guardias de la prisión, con su frase célebre, "Lo que tenemos aquí es un fracaso en la comunicación", se convirtió en un himno de rebelión que tocó una fibra sensible en toda América. Las autoridades no estaban divertidas. Algunos cines en el sur se negaron a mostrarla, alegando que insultaba a las fuerzas del orden. Los ejecutivos del estudio intentaron minimizar la controversia, pero al público le encantó. Vieron a Luke como un mártir de la individualidad en un momento en que las protestas y los movimientos contraculturales estaban redefiniendo la sociedad. El legado de Cool Hand Luke es que se atrevió a retratar a las figuras de autoridad no como protectores nobles, sino como defectuosos e incluso crueles. Fue demasiado para los censores de la época y sin embargo el público lo acogió, manteniendo viva la leyenda. Lo que una vez fue un pararrayos, ahora se considera una de las mejores películas estadounidenses jamás hechas. The Wild Angels, 1966. The Wild Angels de Roger Corman no solo provocó controversia, sino que incendió al establecimiento.
Protagonizada por Peter Fonda y Nancy Sinatra, la película seguía a una banda de motociclistas mientras montaban, peleaban y desafiaban todas las normas de la sociedad educada. En 1966, esto no era entretenimiento. Para muchos estadounidenses era la amenaza. Lo que más inquietó a la gente no fue solo la anarquía, sino la actitud. La pandilla no fue castigada de manera ordenada al estilo de Hollywood. Festejaron, pelearon con la policía y arrasaron pueblos pequeños sin remordimientos. Los críticos conservadores lo vieron como una glorificación de la rebelión. Grupos de padres exigieron prohibiciones. En el Reino Unido, la película fue prohibida por completo hasta 1972. En Estados Unidos, se proyectó principalmente en autocines y cines de serie B, a menudo bajo protesta policial. Corman se inclinó hacia la furia, lo promocionó con el lema: "Queremos ser libres, montar nuestras máquinas sin ser molestados por el hombre". Esa frase fue tomada directamente de la película y se convirtió en un grito de guerra contracultural. Para los censores, fue una declaración abierta de guerra. Durante décadas, The Wild Angels fue tratado como una mala influencia, demasiado peligroso para la televisión, pero al mirar atrás, fue el disparo de apertura de una nueva era del cine estadounidense. Sin él, no habría Easy Rider. Capturó un ambiente contracultural mucho antes de que Hollywood estuviera listo para aceptarlo. El mismo caos que lo enterró es exactamente lo que lo hizo inolvidable. The Trip, 1967. Si The Wild Angels sorprendió a los padres, The Trip los aterrorizó. Dirigida por Roger Corman y escrita por Jack Nicholson, la película fue uno de los primeros intentos convencionales de retratar una experiencia con LSD. Peter Fonda interpretó a un hombre que deambulaba por Los Ángeles mientras tenía visiones psicodélicas. En pantalla, los colores se distorsionaron, la realidad se dobló y la narrativa tradicional se disolvió en un caos caleidoscópico. Los censores se volvieron locos. Acusaron a la película de promover la cultura de las drogas en un momento en que el LSD estaba en los titulares como una amenaza social. El Reino Unido la prohibió por completo, llamándola propaganda peligrosa. En los Estados Unidos, los dueños de cines enfrentaron protestas locales y ocasionales redadas policiales. Los críticos lo desestimaron como basura. Los cines lo promocionaron como un viaje educativo, pero todos sabían que era parte de un cambio cultural que Hollywood tenía miedo de abordar. Lo que lo hizo aún más infame fue lo preciso que se sentía para muchos jóvenes que experimentaban con nuevos estilos de vida. Para ellos, The Trip no era irresponsable, era honesto. Esa honestidad asustó aún más al establecimiento. La película fue recortada, censurada y enterrada en archivos de televisión durante décadas. Irónicamente, The Trip terminó siendo una de las películas independientes más exitosas financieramente de la década. Abrió la puerta al cine experimental en Hollywood, incluso mientras era condenada en los periódicos. Mirando hacia atrás, puede parecer moderada en comparación con lo que vino después, pero en 1967, esta película fue tratada como una emergencia nacional. Era demasiado real, demasiado audaz y demasiado reacio a seguir las reglas. Valley of the Dolls, 1967. Cuando Valley of the Dolls se estrenó, los anuncios prometían glamour, drama y escándalo. Lo que el público recibió fue una mirada cruda a mujeres en el mundo del espectáculo luchando con la fama, la presión y adicción a las pastillas. Para 1967, esto era prácticamente radiactivo. Los críticos lo llamaron sucio, barato y peligroso. Algunos incluso exigieron que se retirara de los cines. El verdadero problema no era solo la trama, sino la exposición del lado oscuro de Hollywood. La película mostraba a estrellas en ascenso presionadas por promesas falsas, descartadas cuando envejecían y automedicándose solo para sobrevivir. Eso fue demasiado cercano a la realidad. Los estudios, desesperados por proteger su imagen, se distanciaron de la película. Los periódicos publicaron editoriales afirmando que estaba corrompiendo a la juventud. En ciertos pueblos, los dueños de teatros enfrentaron prohibiciones locales y boicots. A pesar de la reacción negativa, las audiencias acudieron en masa. La controversia lo hizo irresistible. La gente hacía fila no solo por la historia, sino por la oportunidad de ver lo que Hollywood no quería que vieran. Algunos cines incluso presumían de no haber cortado las escenas ofensivas. El resultado fue un éxito de taquilla que los críticos odiaron, pero que los fanáticos no podían dejar de ver. Durante años, Valley of the Dolls fue tratada como cine basura, enterrada en emisiones nocturnas o recortada en televisión, pero su reputación ha crecido. Hoy,
se recuerda como una de las primeras películas en revelar que, bajo el brillo del estrellato, hay mucha oscuridad. En ese entonces, sin embargo, fue calificado como un escándalo. Midnight Cowboy, 1969. Midnight Cowboy no solo rompió reglas, las destruyó. Estrenada en 1960 y 1969, contaba la historia de Joe Buck, un vagabundo de Texas que se muda a la ciudad de Nueva York soñando con el éxito, solo para ser consumido por la soledad y la explotación. Emparejada con el inolvidable Ratso Rizzo de Dustin Hoffman, la película era cruda, sombría e implacable. Los críticos no sabían qué hacer con ella. La mayor sorpresa vino cuando la MPAA le dio una clasificación X, la misma categoría utilizada para películas consideradas inapropiadas para teatros respetables. De repente, Cowboy de Medianoche fue considerado inapropiado para el público general. Muchos cines se negaron a proyectarlo. Los anunciantes retiraron su apoyo. En algunos estados fue efectivamente prohibida. Sin embargo, la controversia solo añadió más leña al fuego. Lo que asustaba a la gente no era solo el tema, era la honestidad brutal. La película mostraba un Nueva York despojado de glamour, una ciudad de estafadores, pobreza y sueños rotos. Sin finales ordenados, sin mensaje edificante, solo cruda realidad. Para muchos, eso fue demasiado. Luego vino el giro. A pesar de toda la controversia, Cowboy de Medianoche ganó el premio de la Academia a la mejor película, siendo la única película con clasificación X en lograrlo. De la noche a la mañana, pasó de escándalo a leyenda, pero durante años, las cadenas se negaron a emitirla sin cortes, y se hablaba de ella más de lo que realmente se veía. Easy Rider, 1969. Al final de la década, una película capturó la contracultura como ninguna otra. Easy Rider, dirigida por Dennis Hopper y protagonizada por Peter Fonda y Jack Nicholson, no era solo una película de carretera, era una rebelión sobre ruedas. Dos motociclistas recorren América impulsados por la libertad y perseguidos por la paranoia. Hizo que el público aplaudiera y que las figuras de autoridad entraran en pánico. La controversia de la película provino de su abierta desafiante a la tradición. Los personajes desafiaban abiertamente a la policía, a los políticos y a la América media. El estilo de vida libre que retrataba enfureció a los críticos conservadores. Algunos estados intentaron bloquear las proyecciones por completo, alegando que la película fomentaba la anarquía. El final violento sorprendió al público e indignó a los censores, quienes argumentaron que era irresponsable, pero los jóvenes lo vieron de otra manera. Para ellos, Easy Rider fue la película que finalmente habló su idioma, capturó la brecha generacional en 2 horas de música, motocicletas y confrontación. El sistema de estudios no lo vio venir. Hecha por menos de $500,000, recaudó decenas de millones. De repente, Hollywood se dio cuenta de que los jóvenes que habían ignorado eran los que llenaban los cines. Detrás de las cámaras, el caos reflejaba la historia. La dirección de Hopper era errática, los temperamentos estallaban y la edición fue una pesadilla. Ese desorden solo añadió a la leyenda. Cuando llegó a los cines, no solo sorprendió al establecimiento, redefinió lo que las películas podían ser. Durante años, Easy Rider fue censurada en televisión y considerada demasiado peligrosa para el público casual. Hoy se recuerda como la película que rompió el sistema por completo. Pero en 1969 fue tratado como una sirena de advertencia cultural. The Pawnbroker, 1964. The Pawnbroker no fue un espectáculo de gran presupuesto, pero se convirtió en una de las películas estadounidenses más controvertidas de la década. Dirigida por Sidney Lumet, contaba la historia de Saul Nasserman, un sobreviviente del Holocausto que manejaba una casa de empeño en Harlem. Lo que sacudió al público no fue solo la historia sombría, fue la manera en que se contó. Durante décadas, el código de producción de Hollywood había prohibido cierto contenido por completo. The Pawnbroker ignoró esas reglas. Mostraba la desesperación, la decadencia moral y la corrupción con una franqueza que era inaudita. Los censores intentaron bloquearla, pero Lumet luchó. Incluso convenció a los administradores del código para otorgar una exención especial, la primera de su tipo. Esa única decisión abrió la puerta para todas las películas controvertidas que siguieron. Algunos críticos la aclamaron como una obra maestra, otros la atacaron por ser explotadora y demasiado dura. En ciertas ciudades, la película fue retirada de los cines por ser inapropiada para el público. Durante décadas después, siguió siendo difícil de encontrar, tratada como un título arriesgado.
Mirando hacia atrás, la mayor controversia de la película no fue una escena, fue el ambiente. Obligó a las audiencias a enfrentar la desesperación sin una resolución edulcorada. Eso era casi impensable en el cine estadounidense antes de 1964. El hecho de que exista es prueba de cómo los años 60 derribaron el viejo Hollywood y obligó a la industria a madurar. Cape Fear, 1962. Antes de que Scorsese la rehaciera en los años 90, Cape Fear ya era un pararrayos. Dirigida por J. Lee Thompson y protagonizada por Gregory Peck y Robert Mitchum, la película contaba la historia de un criminal condenado que acechaba a la familia del abogado que lo había encarcelado. No era solo suspense, era una amenaza extendida en cada fotograma. La controversia surgió de inmediato. Los críticos argumentaron que la película era demasiado violenta y perturbadora para un estreno comercial. Las implicaciones del papel depredador de Mitchum se consideraron insoportables. Algunos cines se negaron a mostrarla. Los censores de televisión lo prohibieron durante décadas, alegando que no era apto para el público familiar. Lo que lo hacía tan impactante era la actuación de Mitchum. Su Max Cady no era un villano de caricatura, era calmado, calculador e implacable. Eso hacía retorcerse al público. La idea de que tal maldad pudiera esconderse bajo una sonrisa educada aterrorizaba a la gente. Incluso Gregory Peck admitió que la película era más oscura de lo que había esperado. A pesar de la reacción negativa, Cabo de Miedo se convirtió en un clásico del suspense psicológico. Sin embargo, durante años, fue tratada como una película demasiado venenosa para emitirse sin una edición exhaustiva. Las cadenas cortaron escenas enteras, tratando de atenuar el impacto. Fracasaron. La amenaza persistía, sin importar cuánto cortaran. Hoy en día, se elogia como innovadora, pero en 1962 fue casi demasiado para que el público lo soportara. A veces, lo más aterrador no es lo que ves. Es lo que los censores intentan ocultar. Así que ahí lo tienes, 15 películas de los años 1960 tan controvertidas que fueron prácticamente borradas, enterradas o hechas pedazos. Sorprendieron a los críticos, enfurecieron a los censores y dejaron al público susurrando mucho después de que los créditos terminaran. Pero la historia tiene una forma curiosa de convertir la indignación en leyenda. ¿Cuál de estas joyas ocultas te sorprendió más? Deja tus pensamientos abajo. Suscríbete para más historias no contadas de Hollywood. Y recuerda, a veces las películas que intentaron enterrar son las que viven para siempre.